Buenas tardes. Bienvenidos y gracias por asistir a este seminario web en el que trataremos el tema de la legalización de los libros que corresponden al ejercicio 2014. Mi nombre es Carmen González, soy la responsable del departamento de CAI Conta dentro de CAI Sistemas Informáticos y esta presentación vamos a estructurarla en dos bloques fundamentales. El primer bloque en el que pues intentaré explicar un poquito la visión que hemos tenido tomando en cuenta la instrucción 12 del 12 de febrero y por otro lado abriremos al final de este bloque un turno de preguntas en el que podéis plantear las cuestiones que o bien no hayan quedado lo suficientemente claras o bien que no se hayan tocado y en las que intentaremos ayudaros, por supuesto. Bueno, como os decía, en este ejercicio al que referimos la legalización de libros, nos encontramos con una serie de cambios que debemos considerar. Y estos cambios afectan a varios aspectos. Por una parte, el más evidente es el cambio normativo, que nos define la instrucción del 12 de febrero de 2015 de la Dirección General de Registros y el Notariado y que nos indica de forma clara bastantes cuestiones. Por ejemplo, obligatoriamente nos deja clarísimo que en cualquier registro mercantil que utilicemos, la legalización de los libros se realizará de forma telemática, única y exclusivamente. Esto apunta también a una uniformidad de criterios. Como todos sabéis, el pasado ejercicio en algunos registros todavía se permitía la presentación de los libros en formato papel y en cambio en otros registros ya no era posible hacerlo de ese modo, ya era obligatorio hacerlo de forma telemática. También otras cuestiones que se perfilan en esta instrucción y que lo vamos a ver pues un poquito más adelante. Ahora mismo nos vamos a centrar un poquito en los tipos de cambios que tenemos. También nos encontramos con cambios técnicos. Bueno, aquí la verdad es que es como si hubiesen cogido todo el formato que teníamos y que ya teníamos asumido y aprendidísimo de cómo se presentan los libros y lo hubiesen cogido en una mano y lo hubiesen dado toda la vuelta. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, codifican nuevos libros. El año pasado no estaban codificados. En concreto, los que se refieren a los libros de actas, que hay 4 posibles: el libro de actas, el de detalle de actas, el de actas del Consejo y el de detalle de actas del Consejo. También codifican el libro registro de contratos del socio único con la sociedad unipersonal. Estos 5 libros que acabo de nombrar, el año pasado, si lo queríamos hacer de modo telemático, no teníamos otra opción más que hacerlo bajo el epígrafe otros. No tenían codificación propia, como puede tener el diario, los balances, etcétera, etcétera. También se pone de manifiesto que todos los cambios que se acometen hacen necesario un nuevo formato de presentación de los libros. Y ese nuevo formato debería cumplir una serie de condiciones. Todos esos archivos que tenemos que presentar, habría que buscar la manera de que fuesen más simples, que aportasen una mayor simplicidad, que tuviesen un menor tamaño y que disminuyesen el tiempo de proceso en la tramitación telemática. Debido a esto se instrumenta la presentación, o ellos, por supuesto, instrumentan la presentación a través de un fichero comprimido que va a contener toda la documentación, todos los libros que queráis legalizar, incluidos, por supuesto, los archivos que se refieren a la huella. Ese archivo, además, porque eso es lo único que vais a tener que presentar este año, el año pasado, si recordáis, teníais una carpeta y dentro de esa carpeta habíais introducido todos los ficheros que teníais que presentar, digamos que de forma separada. En este caso, todos esos ficheros lo que se hace es comprimirlos en un único archivo que los contiene a todos ellos. Y ese archivo debe de cumplir una serie de requisitos. El nombre, por ejemplo, no puede ser cualquier nombre. Aquí os estoy poniendo un ejemplo de cómo se nombraría ese fichero. La doble L
que significaría legalización de libros. Los 5 siguientes, los que están con un fondo verde, sería el código del registro en el que se presenta. En concreto el 36015, corresponde al registro de Pontevedra. Los 2 primeros dígitos indican la provincia y los otros 3 indican el código del registro. Y por último, en la parte azul turquesa, es el NIF de la empresa que legaliza los libros. Entonces, hasta esto nos han cambiado el nombre. Tenemos que cumplir incluso con ese requisito de que el fichero tiene que tener un nombre concreto y conciso. ¿Cómo se traduce esto a nivel de vuestro trabajo diario en la aplicación KaiConta? A nivel de usuario, bueno, ya sabéis que intentamos que las modificaciones sean siempre lo menos posibles para vosotros y, de alguna manera, que nosotros mastiquemos esos cambios y los redireccionemos hacia el fichero definitivo, pero sin que vosotros tengáis que utilizar un tiempo extra de trabajo, ¿no? Básicamente se reducen, en este caso, a la cumplimentación de los datos del presentante. Os voy a enseñar ahora simplemente la pantalla, luego lo veremos más en detalle. Vais a tener una pestaña más, que es esta, datos del presentante, y que por defecto, y os va a ahorrar trabajo también, se va a rellenar automáticamente con los datos que vosotros tengáis en maestros datos identificativos. Es decir, si vosotros vais a presentar muchos libros, el presentante obviamente siempre será el mismo y, por lo tanto, con que lo pongáis en maestros datos identificativos, se van a replicar automáticamente en los datos presentante de la legalización de libros. Y, por otro lado, pues eso, vais a comprobar que el fichero resultante de todo este proceso va a ser un fichero en formato comprimido, un .zip, en el cual van a ir todos los libros, acompañados, por supuesto, de su huella digital. Si os parece, ahora vamos a hacer un breve repaso por algunas de las cuestiones interesantes que nos aclara la instrucción que hemos citado antes y que es la instrucción del 12 de febrero de 2015 sobre la legalización de libros de los empresarios y en aplicación del artículo 18 de la Ley 14/2013. Dada la trascendencia tanto pública como privada que tiene la legalización de libros contables, de actas y de otros que de forma obligatoria y conforme a la normativa vigente deban llevar los empresarios, se unifican criterios a todos los registros, como hemos visto hace un rato. Ya no se puede decidir, o ya los registros no tienen competencia para decidir si los libros se pueden presentar de una manera u otra, sino que eso está totalmente unificado y se establecen una serie de principios conforme a los cuales se debe de realizar esta legalización. Por ejemplo, hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Primero, ya lo hemos repetido y ya lo tenemos asumidísimo, que el sistema de legalización de los empresarios, legalización de libros de los empresarios, va a ser única y exclusivamente en formato electrónico. ¿Cuándo será la aplicación? ¿A qué ejercicios va a ser de aplicación esta norma? Esta norma va a ser de aplicación a los ejercicios a los libros de todas las clases respecto de ejercicios abiertos a partir del 29 de septiembre de 2013, que para los que utilicéis ejercicio, digamos, que se ajusta al año natural, pues en términos prácticos se traduce en los libros del 2014. Los libros encuadernados en blanco, que ya teníais y que ya estaban legalizados, solo van a poder utilizarse, por lo tanto, para contabilidades, contratos y actas de ejercicios abiertos antes de esa fecha, el 29 de septiembre. Obligatoriamente también se procederá al cierre de estos libros mediante una diligencia que, por supuesto, se hará en los propios libros físicos y que se va a acreditar en el primer envío telemático de estos libros. Por lo tanto, los libros que presentamos ahora hasta el 30 de abril, obligatoriamente, tendríamos que incorporar esa certificación
en la cual se asegure que el órgano de administración ha hecho constar la circunstancia de que se han cerrado los libros que teníamos en papel. Claro, respecto a este tema se plantean muchas dudas. Lo que hemos podido averiguar a través de los registros es que se va a admitir que acompañando a las actas de aprobación de cuentas, por ejemplo, las que se han firmado en 30 de junio de 2014, respecto a las cuentas de 2013, acompañando esas actas, que se pueda certificar también el cierre de los libros de actas anteriores y que se va a admitir que se pueda hacer mediante un simple escaneo de esa diligencia que hemos realizado en el libro físico. Vale, entonces ahí quizás nos facilitan un poquito la labor y se va a admitir ese hecho, que se incluya como un punto más del acta y que se ponga de manifiesto con el escaneo de la diligencia que se ha hecho en el libro físico. Y otra cuestión que también nos aclara esa instrucción es que todas las actas de reuniones de los órganos colegiados de las sociedades mercantiles respecto de ejercicios comenzados después del 29 de septiembre de 2013 deberán reflejarse en soporte electrónico y deberán ser presentados de forma telemática dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio. Bueno, esto es pues lo que veníamos haciendo hasta ahora con el matiz de que tiene que ser telemático. También nos dice que en los libros de actas se deberán legalizar las actas, en cada ejercicio se legalizarán las actas del ejercicio precedente. Nos dejan un poco abierta la opción a que el libro puede ser un libro único para las actas de todos los órganos colegiados de la sociedad o que podríamos tener libros diferenciados para cada uno de los órganos colegiados. Pero, en todo caso, sí que será necesario que en cada uno de dichos libros, si es que existe más de uno, conste la fecha de cierre y apertura del ejercicio. Eso es una condición sine qua non que debemos cumplir. También nos dan alguna otra facilidad, por ejemplo, que nos van a permitir legalizar libros de actas de un ejercicio sin que lo esté el inmediatamente anterior o los anteriores. En cuanto a los libros de registro de socios, nos dicen que, bueno, una vez inscrita la sociedad en el registro mercantil, se deberá legalizar el libro en el cual, que será el número 1, por supuesto, en el orden, en el que conste la titularidad inicial de los fundadores. Una vez legalizado este libro inicial, solo será obligatoria la legalización de un nuevo libro en el periodo de los 4 meses siguientes a la finalización del ejercicio, cuando se hayan producido cualquier alteración en la titularidad inicial o sucesiva de las participaciones o acciones, o se hubiesen constituido gravámenes sobre las mismas. Otro tema que nos resulta útil, otro de los puntos que nos aclara, es que es muy habitual que no tengamos libros de actas o que se hayan perdido o que haya acaecido algún acontecimiento que nos impida tener acceso a ellos. Entonces, también aclara esta instrucción que en el caso de pérdida, de sustracción o de destrucción física o informática o robo de los libros de socios o acciones nominativas, se podrá legalizar un libro con el contenido de esos libros que ya están inutilizados, siempre que se acredite, bien por denuncia policial en el caso de robo o por acta notarial en cualquier otro caso, en el caso de que se hayan quedado inutilizados por cualquier otro motivo, sería el acta notarial el que lo acredite y a estos efectos se incluirá el acta notarial o la denuncia en fichero anexo a la petición de legalización de estos libros.
Otro punto que nos deja abierta la puerta para que luego no podamos decir que no teníamos posibilidades de hacerlo, y es que las sociedades, cualquiera que sea la fecha de su constitución, y que no hubieran legalizado su libro de actas, de socios, de acciones nominativas, de contratos de socio único con la sociedad, etcétera, etcétera, en el momento posterior a la constitución de la sociedad, ya sea con arreglo a la legislación vigente o a la anterior, podrán incluir en estos primeros libros telemáticos que se van a presentar todas las actas y todas las vicisitudes de la sociedad desde la fecha de su constitución hasta la fecha de cierre del ejercicio que se presenta. Por lo tanto, tenemos todo el campo abierto para que podamos presentar todo lo que de alguna manera se nos había quedado en el tintero. Y bueno, de ese modo regularizar un poco toda la situación a nivel de presentación de libros. Bueno, esto es un poquito los puntos que nos han parecido más llamativos o que podían resultar de mayor interés para la mayor parte de las personas que estáis analizando esta situación, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora mismo es ver qué ocurre esto llevado al terreno del trabajo diario a la aplicación KaiConta. Entonces, pues vamos a hacer un proceso completo, o más bien vamos a hacer dos procesos. Os explico por qué. Tema memoria sí, memoria no. Entonces vamos a hacer el proceso teniendo en cuenta que se presente una memoria y vamos a hacer el mismo proceso teniendo en cuenta que no se presente la memoria. Es por eso que lo vamos a hacer por duplicado, por decirlo de alguna manera. De todos modos, antes de entrar en el proceso en sí, vamos a hacer, pues, ver las dos o tres cuestiones muy cortitas que nos van a ayudar a que luego no nos dé ningún tipo de problema o de error porque falten cuestiones por calcular, por ejemplo. Muy típico, que se nos olvide de calcular el estado de cambios. Entonces, el proceso se interrumpiría ahí y nos daría un error. Entonces, vamos a hacerlo un poquito por orden. Lo primero, yo siempre os recomiendo que hagáis listados, rastreo de anomalías. Ya sabéis que esta es una opción que revisa todas estas cuestiones en el programa, toda vuestra contabilidad, y que os pueden facilitar, al menos, que alguna cuestión que se haya quedado por ahí de forma incorrecta, que nos lo diga. Bien, pues esto constará seguramente de varias páginas. La nuestra solo consta de una y nos dice que tenemos cuentas sin nombre. Bueno, esto es un mal menor. Que no tengan nombre las cuentas no nos impide hacer ningún tipo de cálculos, por lo tanto, pues en este caso no vamos ni a molestarnos en subsanar esta deficiencia. Lo segundo que yo, bueno, lógicamente esto ya lo habréis hecho, el cierre y apertura. El cierre, candadito, que es lo que sirve para cerrar las cosas, regularización, cierre, apertura. Aceptamos y hacemos el proceso. Ya lo tenemos todo cerradito y regularizado. Y por último, antes de ponernos a hacer los archivos para legalizar los libros, lo que vamos a hacer es hacer el cálculo del estado de cambios. Haremos el cálculo del estado de cambios, calculadora, calculamos el ejercicio anterior y ya por último simplemente revisamos, así a grosso modo, que esta cifra coincida con el balance de situación. Y ya con esto tendremos al menos, sí que coincide. Estupendo. Lo grabamos y en principio tenemos ya todos los datos preparados para acatar el proceso de legalización de libros. Bien, pues vamos a ello. Procesos, legalización de libros. Como os decía, tenemos una pestaña que es los datos del presentante y que debemos cubrir bien aquí o bien, si lo queremos hacer de forma masiva, repito, maestros, datos identificativos, lo que pongamos en esta pantalla es lo que se va a transcribir directamente en los datos del presentante, aquí. Bien, pues una vez dicho esto, vamos a hacer la primera legalización
Vamos a generar el archivo de localización en el supuesto, bajo el supuesto de que vamos a presentar también la memoria. Bien, si vamos a presentar la memoria, lo que vamos a hacer es sacar un primer archivo de balances únicamente, porque generalmente soléis fusionar balances y memoria en un único libro. Por lo tanto, vamos a sacar únicamente los balances. Comprobamos en la montañita de libros que el número de dígitos es 9, es al número de dígitos al que estamos trabajando. Trimestral, vamos a emitir los trimestrales con apertura por separado. Si quisiésemos alguno más, lo marcaríamos. Y, bueno, el resto del diario pues ya aprovechamos y comprobamos que va a estar bien, porque es oficial a 9 dígitos, y los códigos de balance de situación y de PIG son los de pymes. Pymes actualizado 2014 es el código 300. Muchos de vosotros tenéis el 3, es decir, no lo habéis actualizado. A ver, desde el punto de vista de pymes, no os preocupéis excesivamente porque las modificaciones o los cambios que hay entre el 3 y el 300 son muy pequeños. No vais a, en la mayoría de los casos, no vais a tener ninguna discrepancia. Pero de todas formas, yo sí os aconsejo que con el fin de tener lo más actualizado posible los modelos, si detectáis que tenéis todavía alguna con el 3, pues sería conveniente que ya de paso aprovechéis y lo cambiéis al 300. Y eso lo hacéis, ya sabéis que aquí en datos, en archivos, datos empresa. ¿De acuerdo? Aquí elegiréis el 300 y ya está. Ya se quedaría totalmente actualizado. Bueno, dicho esto, la plantilla de las memorias no la voy a comentar porque la vamos a ver desde otro lugar. Tenemos preparados los balances, hemos revisado que tiene los dígitos correctos, que es el formato que deseamos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a empezar a rellenar una serie de datos. Registro mercantil, si ponéis PO en el teclado vais a encontrar rápidamente, por ejemplo, Pontevedra. La fecha de impresión, pues bueno, esto va en gustos. Hay algunos que preferís dejar la fecha del sistema y hay otros que preferís poner pues la de fin de ejercicio. Y la fecha de solicitud, pues la de la fecha de presentación, obviamente. Los datos registrales, yo le voy a poner ceros en todo, simplemente para que me deje ejecutarlo. Y nada más. El número de orden ni siquiera le voy a dar importancia en este momento, puesto que esta es una presentación previa que vamos a utilizar para fusionar con la memoria. Y luego haremos la presentación real, la que sí que ya vamos a utilizar para transmitir a la página del registro. Entonces, no le doy demasiada importancia a esto porque ahora mismo me da un poco igual. Entonces, bueno, ya solo nos queda pinchar en la escarapela y decidir dónde vamos a guardarlo. Entonces vamos a crear una nueva carpeta, pues que se llame, por ejemplo, libros. Yo tengo libros 2014 porque ya tengo el proceso hecho, por supuesto, pero por si acaso algo no se ve bien, lo tenemos disponible. Y en libros vamos a grabar estos ficheros. Ahora mismo se está generando un zip, un comprimido, que no nos va a servir en principio. Esta huella tampoco nos va a servir. Y ya lo que vamos a hacer en este momento es irnos al escritorio, abrir la carpeta libros que acabamos de crear y vemos qué ha generado. Ha generado, como veis, el fichero en formato zip, como debe ser. ¿Qué ocurre? Que en este caso vamos a tener que hacer un poquito más de trabajo, vamos a tener que manipular un poquito más la cuestión. Vamos a abrir una nueva carpeta, le vamos a llamar, datos previos, por ejemplo, para tenerlo ordenadito. Y lo que vamos a hacer es extraer los ficheros que tiene este zip. Datos y nombres es la huella, no nos hacen falta para nada, podemos borrar, esta huella no nos sirve. Y tenemos balances. Bueno, ya tenemos una parte preparada. Nos faltaría la memoria. La memoria la vamos a componer desde listados memorias. En la
fila superior, la de documento, es el lugar en el que se va a guardar la memoria. Podemos establecerlo nosotros donde nos guste más. En este caso lo vamos a poner en libros y en datos previos. Y lo vamos a llamar memoria. Vamos a ponerlo un poquito mejor escrito. Memoria. Y por supuesto es un Word. Y en la línea de plantillas obviamente vamos a recoger cualquiera de las del 2014. Tenemos abreviada y PYME. Vamos a coger PYME, seleccionamos PYME y procedemos a la realización de la memoria. Primer botón del muñequito nos sirve si queremos, opcionalmente, podemos establecer pues el tipo de sociedad, la fecha de constitución, pues 30 de abril de 2000, por ejemplo. Los datos registrales, incluso el CNAE o incluso los partícipes y el porcentaje de participación. Pero repito, esto es opcional. Os puede servir, bueno, se me quedó algo por poner. Nos puede servir para tener una información adicional que podemos incluir en la memoria y que no tengamos que repetirla ya el año que viene, ya la tenemos ahí. Lo siguiente que haremos será fusionar la memoria, es decir, recoger en el documento Word, trasladar a ese documento Word los datos contables que tenemos en la aplicación Gaiconta. Nos vamos a volcar a través de esa plantilla en un documento que va a recogerlos y acompañarlos de una literatura que se nos indica que debemos utilizar. Bien, pues ya la tenemos. Y tercer botón, editamos la memoria. Editamos la memoria y aquí la tenemos. Vamos a ponerla un poquito más grande para que podamos ver de qué hablamos. Y aquí tendremos toda la memoria con sus datos que deberemos revisar, porque recordad que este año las modificaciones que se plantean en la memoria en muchos casos se refieren a situaciones de liquidación de empresas, por ejemplo. Entonces, mejor debéis revisarlo porque habrá casos en los que yo he puesto no aplica en muchas de las situaciones porque será la más habitual, pero que por supuesto vosotros sois libres de redactarlo de la manera que os parezca más conveniente. Los datos contables, todos sus cuadros, esto no ha variado, aquí no hay modificaciones sustanciales. Y bueno, una vez que lo hayamos revisado y que lo pongamos bonito, por ejemplo este punto 14, desde luego que tenía mucho mejor ahí. Una vez que lo hayamos revisado, pues lo guardaremos y lo que podemos hacer ya inmediatamente será imprimirlo en PDF para que lo tengamos, para que tengamos dos PDFs, uno es el de balances y otro el de la memoria. Lo guardamos exactamente igual. Perdón, está en escritorio, libros, aquí, datos previos. Lo guardamos aquí. Bien, pues ya lo tenemos. Bueno, si os acordáis, otra cosa que hacíamos el año pasado era el convertir esos dos archivos, el de balances y el de memoria, convertirlos en uno solo. Vale, y esto es lo que vamos a hacer. Uy, perdón, que me he ido a donde no debía. Libro solo, ahí. Datos previos. Tendremos que abrir los dos ficheros, balances y memorias, situarnos en el que queremos que sea el primero, una vez fusionado con el anterior. Y ya sabéis que con PDF Creator podéis imprimir
decir que lo ponga en cola de impresión, aquí, poner en cola de impresión los balances. Nos movemos a la memoria, le decimos lo mismo, imprimir, que no lo veía. Ya está en cola de impresión y ahora que tenemos en cola de impresión los dos, pulsamos la tecla de mayúsculas, seleccionamos los dos y pinchamos en este botón combinar. Eso transformará estos dos archivos en uno solo. Eso le toma un poquito de tiempo y a continuación nos iremos a imprimir de nuevo con PDF, le diremos que sí, le pondremos un nombre. Habitualmente soléis llamarlo inventarios y cuentas, no, perdón, inventarios y cuentas anuales, sí. ¿No? Se me ha ido ahora mismo el nombrecito, pero bueno, no hay problema. Siempre tenemos forma de averiguarlo. Sí, efectivamente. No me fallaba la memoria. Inventario y cuentas anuales. Lo guardamos. Y ya tenemos un solo archivo que se llama inventarios y cuentas anuales, en el cual tenemos por una parte los balances, estado de cambios incluido, y a continuación la memoria. Bueno, pues lo tenemos ya todo en un archivo preparadito. Y ahora sí, ahora vamos a realizar el proceso definitivo que va a generar el fichero definitivo para transmitir directamente. Recordad que no necesitáis Legalia ni nada por el estilo, directamente a la página del registro mercantil. Aquí indicamos que solicitamos retención en la factura del registro, cubrimos los datos registrales, los balances los desmarcamos porque ya los tenemos por otro lado, la memoria también porque ya la tenemos por otro lado, y aquí sí que ya podemos poner el número de orden. Pues imaginemos que es el 5º año que presentamos los libros. Y bajo el epígrafe inventario y cuentas anuales vamos a explicarle o a indicarle en dónde está. Lo teníamos en escritorio, en libros y lo tenemos dentro de datos previos y se llama inventarios y cuentas anuales. Por supuesto, será también el 5. Aquí podremos incorporar ahora mismo todas las cuestiones que deseemos. Pues si presentamos libros de facturas, si presentamos libros de IVA, extractos, bueno, todo lo que queramos, y los nuevos. Los libros de actas, que haríamos lo mismo. Buscaremos donde tenemos ese libro de actas. Se admiten formatos Word, PDF, Excel. Hay una serie de formatos que sí que el registro admite sin ningún tipo de problema. Y pues uno de ellos es un Word. Y yo tengo por aquí alguno, pues no sé, 2011, por ejemplo. 2011, si esto es 2014 y es el 5, es el número 2. Sería un libro de actas el número 2. Podéis legalizar todas las actas de los últimos años. Por ejemplo, las de 2012, que sería el 3. Y por último vamos a poner el de 2013. Yo voy a copiarlo de aquí. No. Vamos a copiar esta ruta aquí y modificarle simplemente. Ya está. Y este sería el 4. Por supuesto, aquí podéis seguir añadiendo todo lo que queráis y con sus correspondientes números de orden de libros. Como ya habíamos revisado previamente que todo esto estaba perfecto, el número de dígitos, los códigos, etcétera, pues lo damos por bueno y realizamos la creación del fichero definitivo.
Y lo vamos a poner directamente ahí en libros. Aceptamos. Y esta huella en principio no nos va a servir para nada. Pero, bueno, no nos cuesta demasiado guardárnosla en PDF. Y lo vamos a hacer. Le vamos a llamar huella. Y lo vamos a guardar en esa misma carpeta de los libros. Y ya está. Pues hemos terminado la labor que tenemos que hacer dentro de la aplicación. Ahí hemos terminado todo lo que podemos hacer desde KaiConta. Si queréis, pues lo que podemos hacer es ver qué hemos obtenido. Bueno, la huella, la memoria ya la teníamos de antes, la podemos poner ahí. Y lo único que vamos a transmitir al registro es este fichero zip. No lo abráis. No es una cuestión aconsejable que abráis los archivos zip. Sabéis que se pueden dañar. Y cuando estamos hablando de algo tan delicado como son las huellas, yo os aconsejo que no lo toquéis. El archivo tal cual, como máximo que os lo copiéis de un sitio a otro, pero siempre sin extraer la información y sin abrirla. Entonces, me parece que eso es una cuestión que debéis tener en cuenta. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda el hacer una legalización de libros, pero sin incluir la memoria. Como ya habréis adivinado, pues los pasos se reducen exactamente a la mitad. Solamente deberemos poner la fecha de presentación, el registro, pues la fecha de impresión, si es que queremos hacerlo, los datos registrales, desmarcaríamos la memoria, comprobaríamos los datos del presentante, que sean correctos, si no los podremos modificar sin ningún problema, y procederemos a la generación de la huella. Bueno, vamos a incluir un libro de actas al menos, que es un poco la cuestión que tiene nueva codificación. Entonces, bueno, pues vamos a estrenarla, ¿no? Al menos vamos a estrenarla. Por aquí debo tener alguna acta, pues no sé, la del 2000, la de cuentas 2013, que vamos a pensar que este sea el 3, este también, y por lo tanto este sea el 2. Bien, ya lo tenemos todo. Escarapela roja, decidimos dónde guardarlo. Vamos a poner otra nueva para que no se mezclen. Libros sin memoria. Y aceptamos. Bien, la huella en papel, teóricamente, repito, no la vamos a necesitar para nada, pero bueno, como somos muy precavidos por lo que pueda suceder, pues vamos a tener incluso la precaución de guardarnos la huella. Ya está. Hemos terminado. ¿Qué hemos obtenido? Pues lo mismo, evidentemente, que lo que teníamos anteriormente. Una huella y el archivo comprimido. En este caso habíamos terminado con todo lo que necesitamos. Lo que voy a hacer ahora es mostraros pues las pantallas del registro. Básicamente, he comprobado que en algunas ocasiones tenéis alguna duda, entonces vamos a intentar al menos ver así por encima, sin profundizar en ello, porque tampoco es un tema que nos incumba en principio, pero para que veáis un poco cuál es la secuencia de pantallas en las que vais a entrar, ¿no? Vais a entrar a un clic. Ay, que no tengo ahora. Presentación telemática de documentos, en esta opción. Lo siguiente que os vais a encontrar es esta pantalla en la que tendréis que pinchar en acceso con certificado. A continuación os mostrará los certificados y tendréis que elegir el certificado con el cual vais a presentar
esos libros, lo siguiente que veréis es que está comprobándolo y ya tendréis la opción presentar libros. Os avisa de cómo se realiza, os nombra el programa Legalia que vosotros no necesitáis, lo recalco de nuevo, y ya os indica que carguéis el directorio. ¿Y ese directorio cuál va a ser? Pues el archivo zip que hemos hablado antes. Y por último, os dirá que está cargando los libros y que se han añadido correctamente. Esa es la secuencia un poco que vais a seguir a la hora de presentar la legalización de vuestros libros. Pues eso es un poquito todo por mi parte en cuanto a exposición de la problemática que se nos plantea este año. Lo que a continuación haremos es abrir un turno de preguntas para que podáis ir un poco planteando las cuestiones que, pues eso, que como os comentaba antes, que o bien no han quedado lo suficientemente claras o bien que no se han planteado en ningún momento, que seguramente serán muchas las dudas que ahora mismo nos asaltan a todos, ¿no? Pero bueno, ante todo yo os diría que desde el punto de vista práctico entiendo que no va a causar demasiados problemas. Yo creo que es más el miedo que se nos ha planteado a todos ante un cambio tan grande que lo que realmente va a suceder. Yo entiendo que va a ser bastante más sencillo de lo que en principio parece que se ha sembrado un poco la alarma entre todo el mundo a la hora de atacar esta nueva forma de presentación. Pues nada, os agradezco por supuesto vuestra espera y en nada, 2 o 3 minutitos que nos damos de tiempo para que vayáis planteándonos las preguntas. Bueno, estamos de vuelta. Vamos a empezar a responder algunas de las preguntas que nos estáis planteando. A ver, por ejemplo, me preguntáis si solamente se presenta el archivo zip. Y esto me lo dice José Manuel porque en la carpeta has visto que también teníamos el PDF con la huella. Bien, efectivamente, lo único que se presenta es el archivo zip. Nada más, única y exclusivamente. ¿Por qué está la huella ahí? La instrucción 12 del 12 de febrero lo que sí recoge es una serie de situaciones anormales y excepcionales por las cuales cuando por problemas técnicos no sea posible la presentación de los ficheros por vía telemática, excepcionalmente se permitirá la presentación en el registro mediante dispositivos de almacenamiento de datos, es decir, lo que hacíamos antes en CDs, por ejemplo. Entonces, para esa cuestión, para esa situación excepcional, sí que vais a necesitar esa huella. Entonces, como os decía antes, quizás es un exceso de precaución porque va a ser muy extraño que no consigamos presentar telemáticamente el fichero sin más. Pero, como precaución, si se da una situación excepcional y que pudiésemos acogernos a esa 24ª explicación que nos incluyen en la instrucción del 12 de febrero, sí que podríamos hacerlo aprovechando los mismos archivos porque tenemos esa huella. Pero en la transmisión telemática, única y exclusivamente, se necesita transmitir el fichero zip. ¿De acuerdo? Otra pregunta. José Alberto nos pregunta si todas las versiones de KaiConta permiten esta operativa. A ver, KaiConta tiene una serie de versiones, unas básicas, digamos, otras avanzadas. La única versión que permite el traslado de esta información directamente al registro mercantil es la avanzada. Y no solo eso, sino que además deberéis tener la versión 104 del programa. Y eso lo podéis comprobar en utilidades acerca de. Aquí, en esta pantalla, si le he dado bien, que no, parece que no. Ah, sí, perdón, la tenía solapada. Tenéis que tener la versión V104.
Las anteriores no estarían actualizadas como para tener en cuenta ni los nuevos códigos de los libros, los 4 libros de actas más el registro de contratos del socio único, no estarían incluidas en las versiones anteriores, ni tendríais tampoco disponibles las plantillas de las memorias actualizadas a 2014. ¿Vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta que el programa tiene que estar actualizado, versión 104, y además tenéis que tener una versión avanzada del programa. Bueno, eso también lo veis aquí en utilidades acerca de, veis que aquí pone versión advanced. Esto es lo que os indica que vuestra aplicación tiene activo este proceso. Bueno, más cositas. Me preguntáis, José Carlos, me preguntas si el número de orden es el equivalente a la antigüedad de la empresa. A ver, habitualmente sí. Es decir, habitualmente coincide el número de orden con el número de ejercicios que la empresa lleva en activo. Hay situaciones en las que esto no sucede, pero no sucede en empresas muy, muy antiguas, normalmente porque había registros con distinta numeración, que le adjudicaban distintas numeraciones de orden dependiendo de una serie de cuestiones. Por lo tanto, en condiciones normales, la respuesta es sí. La respuesta es que los libros se presenten, pues eso, unos por cada ejercicio y que correspondan al número de años que lleva en ejercicio la empresa. Indalecio me pregunta si sería correcto el escaneado en PDF del libro de actas debidamente firmado para su legalización. En principio, parece ser que sí. Yo no me atrevo a afirmarlo del todo, porque la información no acaba siendo del todo categórica. Entonces, lo que sí a mí personalmente me han asegurado es que se va a admitir que dentro de esa acta se adjunte un escaneo en PDF, por ejemplo, de la diligencia de cierre de los libros físicos. Se va a admitir ese escaneo. En todo caso, a mí me da la sensación, y esto ya es una opinión propia, me da la sensación de que se va a admitir que los libros de actas se escaneen y se transfieran directamente en PDF, con su correspondiente firma. ¿Por qué? Porque lo que dejan traslucir un poco es que no se van a meter demasiado en los formatos de las certificaciones, de las actas y de este tipo de cuestiones que están un poco naciendo. Da la sensación de que van a tener un poquito de manga ancha en este aspecto, ¿no? Más cosillas. Rocío, me preguntas qué hacer con las empresas que no tienen libros de actas legalizadas. Lo que puedes hacer, Rocío, lo que esta instrucción permite es que puedas legalizar ahora mismo todas las actas que quieras, sean del ejercicio que sean, sin ningún tipo de discriminación ni ningún tipo de problema. Es decir, que si tú ahora mismo estás presentando los libros del ejercicio 2014, el acta que digamos que naturalmente y por lógica debes tener firmada, la única que tienes obligatoriamente firmada, es la de aprobación de cuentas del 2013, que tendrá una fecha, pues eso, del 30 de junio de 2014, ¿no? En principio, esa sería el única acta así muy evidente. Pero a pesar de que presentes la de aprobación de cuentas del 2013, nada te impide ahora mismo presentar las actas de 2012, 2011, 2010, 2009 o los años que quieras. En general, dice que se va a admitir cualquier acta que refleje toda la vida, en toda la vida de la empresa. Me preguntáis también si es obligatorio la presentación del libro de actas. En principio sí. ¿Qué ocurre? Que todos sabemos y que la realidad es otra y que todos sabemos que hay multitud de empresas que no tienen ni un libro de actas o si lo tienen no lo han usado en la vida. Entonces, claro, la forma de solventar este tema ya es un poco más complicado y espinoso, ¿no? Porque estaríamos ahí entrando en contradicción con lo que normativamente se debe hacer. Entonces, pues bueno, nos dan la posibilidad de presentar cualquier acta sea la fecha que sea. Pues bueno, eso es una facilidad.
para que, si hasta ahora no lo hemos hecho, pues podamos un poco regularizar toda esa situación y dejarlo todo perfectamente a fecha de este año, ¿no? De 2014. Rocío me pregunta si una empresa tiene consejo de administración y tiene varias actas, si hay que enviarlas una a una o vale que se envíen todas en el mismo archivo Word. Hombre, depende, yo supongo que depende primero de si las actas se han levantado en fechas diferentes, pues sería lógico que tengas distintos Word. Pero eso no es óbice para que tú no puedas presentar un solo archivo. Si te has fijado antes, cuando hemos hecho la unión de los balances y la memoria, pues podemos tener 5 o 6 PDFs distintos y unirlos todos en un solo documento. Lo digo porque a nivel de coste, obviamente, cada libro tiene un precio. Entonces, a nivel de coste, nos interesa buscar la manera de reducir ese coste. Y en lugar de presentar 5 actas, que sean 5 libros, o bueno, no, excepto que haya cambiado la forma de tarificación en este año en el registro, hasta ahora se ha cobrado un importe por libro. Entonces, a la hora de reducir costes sí que nos interesaría muy mucho el convertir esos 5 en 1, pero eso desde el punto de vista técnico es tremendamente simple, como habéis visto. Por lo tanto, podemos tener en una carpeta archivadas todas los PDFs de las actas sucesivas y en un momento determinado unirlas todos y es pues las actas correspondientes a libro de actas del 2014, por ejemplo, 2013, y unirlas todas en un único documento PDF. Irene me pregunta si el estado de cambios que utilizamos sería el de pymes. Bueno, depende del plan que estéis utilizando en vuestra empresa. Aquí en Archivos Datos Empresa, lo que vais a ver es que, pues si estáis utilizando el plan de pymes, pues lo lógico es que estéis utilizando el balance PIG de pymes y el estado de cambios en el patrimonio neto de pymes. En el caso que utilicéis el abreviado, el balance abreviado, pues quizás deberéis utilizar el abreviado. Tenéis 2 modelos a elegir únicamente, que es el abreviado y el pymes. Entonces tendréis que elegir o automáticamente nosotros somos capaces de calcularos cualquiera de esos 2 modelos. Eva, me preguntas me solicitas que vuelva a explicaros cómo queda incluido en el archivo zip el documento del balance y la memoria que se ha generado previamente. A ver, esa es una cuestión puramente técnica a nivel de trabajar con PDFs. Nada más. No hemos hecho, es decir, ahí no tenemos que ponernos ninguna medalla porque ahí CAICONTA no está haciendo ningún trabajo. Lo estamos haciendo nosotros como usuarios, ¿no? Y como usuarios, ¿qué tenemos que hacer? Primero, asegurarnos de que tenemos PDF Creator en nuestro equipo. Es una aplicación que es gratuita, o sea que no supone ningún coste para vosotros, simplemente descargarla. Es PDF Creator. Y esa herramienta lo que nos permite es tener 2 archivos como son balances y memoria, 2 separados, y unirlos en uno solo, que aquí le hemos llamado inventario y cuentas anuales. Y vuelvo a recalcar, estamos también intentando ahorrar costes. Si lo hacemos así, transmitimos 2 libros, pagamos 2 libros. Si lo hacemos así, pagamos un solo libro. Entonces, el proceso es muy sencillo. Se trata de abrir los 2. Lo repito si queréis, que no me toma demasiado tiempo. Abrimos balances, abrimos memoria, nos situamos en el que queremos que sea el primero, ¿vale? El primero, que es balances, por ejemplo, y le decimos archivo, imprimir. PDF Creator, ya tenemos la impresora por defecto, imprimir, y en esta primera pantalla, en lugar de decirle guardar, le decimos poner en cola de impresión. Se nos abre la pantallita de la cola de impresión y se queda ahí, esperando. Y a continuación, ¿qué hacemos? A continuación, nos situamos en la memoria y hacemos lo mismo. Archivo, imprimir.
imprimir, y ahora ya se ha situado en la cola de impresión. Pulsamos la tecla mayúsculas de nuestro teclado y con el ratón pinchamos las dos. Una vez que las tenemos pinchadas, este botoncito, que es combinar, lo que hace es transformar esos dos ficheros en uno solo. Y una vez que lo ha transformado en uno solo, lo imprimimos. Ahora solo hay uno, se sigue llamando balances, pero ahora cuando le dé imprimir aquí, yo le pongo el nombre que quiera. Y pues le llamo inventarios, uy, qué mal escribo, inventarios 2. Guardar. Y ahora sí que lo guardo aquí. Y en el momento de crear el fichero, en lugar de 2 archivos, voy a tener solo uno, que es este, inventarios 2. Por lo tanto, pagaré la mitad de libros, en este caso, ¿no? Que siempre viene como que muy bien, ese tipo de cuestiones. No sé si te ha quedado claro, Eva. Si no es así, no te preocupes, me llamas y lo vemos con calma, ¿de acuerdo? Manuel, me pregunta si es posible presentar la diligencia de cierre de los libros en papel adjuntándola en el proceso definitivo junto con el libro de inventario y cuentas anuales, libro de actas, etcétera. En principio sí. ¿Qué ocurre? Que el libro, yo entiendo que esta diligencia debería acompañar al libro de actas, es decir, que no debería estar mezclado con el libro del inventario o con el diario o con otro tipo de documentación, digamos que económica. Yo entiendo que esto deberíais adjuntarlo, pero dentro de un bloque en el que esté toda la información relativa al libro de actas. Entiendo que eso sería un poco lo más claro, ¿no? Para que no se mezclen las dos cosas de alguna manera. Eva, me preguntas si qué hay que hacer con los libros de actas, con las SLs, perdón, que tienen libros de actas en papel en blanco. En principio, todos los libros en papel, todos, absolutamente todos, hay que diligenciar su cierre. Diligenciar su cierre supone el establecer, bueno, pues seguir el procedimiento de cierre de un libro y además que el Consejo certifique que eso ha sido así, que se ha cerrado. Y lo que sí nos piden es que esa diligencia de cierre que tú has hecho en papel, en tu libro físico, se adjunte y que se va a admitir, eso sí, puedo deciros que lo he consultado personalmente, y van a aceptar que simplemente escaneéis esa hoja, la diligencia de cierre de vuestro libro, lo escaneéis y lo adjuntéis al acta de este año. Entonces, no sé si con eso te queda claro. Irene, me preguntas sobre el estado de cambios en el patrimonio neto. Ah, correcto. Mira, pues es una pregunta fantástica porque sí que a veces os lleva un poco a tener dudas sobre cuál es el modelo de estado de cambios que debéis utilizar. El modelo de estado de cambios que debéis utilizar siempre va a ser, ahora mismo, los que estén escritos en minúsculas. Las copias B, digamos que es un reducto de una pelea interna que sucedió, creo recordar que en 2009, a la hora de presentar el estado de cambios, la norma establecía una forma de hacerlo, que si no recuerdo mal, porque ya me queda lejos, ya no recuerdo muy bien cómo era la historia, creo recordar que la norma decía que el resultado de ejercicios anteriores debía de consignarse en una columna aparte, en otra columna. Y resulta que los señores informáticos de la agencia, cuando programaron la recepción de esa documentación en cuentas anuales, en concreto en el mes de julio, resulta que no la programaron así y no estaban admitiendo
esa cuestión. Obligaban a ponerlo en la misma columna. O al revés, no me hagáis mucho caso porque estoy hablando ahora mismo totalmente de memoria, no, sin datos delante. Pues un poco esa cuestión de que el que se llevó el gato al agua al final fue el informático porque hubo que adaptarse a lo que admitía la página. Eso es lo que generó esta copia B. ¿Para qué? Para que la gente que hubiese calculado previamente a que eso se rectifique pudiese guardárselo y no perder todo el cálculo. Entonces, olvidaos la copia B, no existe. Es un tema que simplemente se ha quedado como reducto del pasado y que ahora mismo no tiene efecto. Para el 2014, los que podéis usar son los que están en minúsculas. ¿De acuerdo? Tirso, me preguntas si sería posible que figure el tomo cubierto. El libro ya se guarda de un año para otro. Efectivamente, tienes razón. Lo que ocurre es que ahí tenemos una limitación técnica. Tenemos una limitación técnica que está condicionada por los datos del maestro. Los datos del programa maestro, no de nuestros maestros aquí, sino del maestro, es decir, el programa con el que podéis enlazar todas las aplicaciones. Y ahí tenemos esa limitación. Por lo tanto, digamos que el ponerlo en contabilidad chocaría con el maestro y supondría que habría que modificar todo el maestro. De todas formas, sí lo estamos teniendo en cuenta. Estamos teniéndolo presente para intentar solucionároslo de alguna manera. Entonces, eso os puedo prometer que sí que lo estamos viendo y que nos parece que aunque es una bobada, porque al fin y al cabo es repetir lo que pone el libro, porque se repite. El libro y el tomo, pues prácticamente en el 100% de los casos es el mismo, por lo tanto, se podría transcribir. Lo estamos viendo. También estamos viendo, os adelanto, de cara al año próximo, vamos a intentar al menos fusionar un acta de aprobación de cuentas. A ver si por ahí también os podemos echar un cable para que tengáis algo más hecho. Bueno, seguimos. Tenemos un montón de preguntitas, da gusto, ¿eh? Otras veces estáis más tímidos. En esta ocasión, la verdad es que muy bien. Os pongo un aprobado a todos. Bueno, Fernando, me preguntas sobre las situaciones excepcionales. Que si hay una situación excepcional, ¿se podría volver a generar un zip con su nueva huella? Por supuesto. Evidentemente, Fernando. No, eso no tienes absolutamente ningún problema. Puedes generarlo las veces que quieras. ¿Por qué yo os decía que os guardéis el PDF con la huella escrita, digamos? Pues un poco por no volver a trabajar, simplemente, por ahorraros la acción de tener que generarlo de nuevo. Pero sí, por supuesto que podéis generarlo las veces que queráis. No hay ningún tipo de inconveniente. Emilio, me preguntas si tienes ficheros ya creados con anterioridad al cambio de la aplicación. ¿Debo volver a crear el zip o puedo, sobre lo ya creado, generar un fichero zip con el nombre que nos has dado? A ver, yo entiendo que si con versiones anteriores no podrías crear el zip, partiendo de esta base, porque en la versión anterior el programa lo que generaba es PDFs y 2 archivos TXT, que eran la huella, que se llamaban nombres y datos. Entonces, con las versiones anteriores del programa, con la 103, que sería justo la anterior, no podrías haber creado un zip, excepto que lo hagas tú manualmente, evidentemente, ¿no? Si tú lo haces manualmente, ese zip y con un compresor cualquiera, con WinZip o con cualquier otro, y generas ese archivo comprimido y le llamas de esta manera, yo entiendo que también va a poder entrar sin problema, porque lo primero que sí chequea la página del registro es el nombre. Entonces el nombre tiene que llamarse como os comenté aquí, la L, el código del registro y el NIF de la empresa que presenta los libros. Por lo tanto, yo entiendo que sí, que podrías hacerlo. De todas formas, tampoco te genera demasiada... bueno, no lo sé. Cada uno luego, lógicamente, se conoce su agenda, ¿no? Y todo el listado de cosas pendientes, ¿no? Que son los que van a condicionar si las cosas se repiten o no, evidentemente. La respuesta es sí, Emilio. ¿Podrías hacerlo? Yo entiendo que sin problema.
Y la segunda pregunta que me haces, que no recomiendo abrir el fichero, evidentemente, moverlo de una carpeta a otra, sí, nada, ningún problema. Ese fichero lo puedes copiar, cambiarlo de carpeta, sin ningún tipo de inconveniente. Eso no plantea ningún peligro. El abrirlo sí puede dañar algún archivo. Y entonces, si nos daña la huella, ahí nos hace la fiesta, vamos. Entonces, abrirlo no, pero trasladarlo lo podéis hacer sin ningún problema, ¿eh? Copiaroslo en un pen, llevarlo a otro equipo porque resulta que tenéis el certificado en otro equipo, ningún problema, no pasa nada. Antes de que se me olvide, se me acaba de ocurrir una cuestión, luego continuaré con las preguntas, pero hay una cuestión que sí que acabo de recordar y que a muchos de vosotros os va a interesar, entiendo. Cuando nosotros tenemos mecanizados todos los asientos, los apuntes, las facturas y la contabilidad en Kaiconta, pues lo podemos hacer así. Pero ¿qué ocurre si tenemos un cliente que lleva su contabilidad en su casa y nos envía pues el diario en PDF, los balances y todos los archivos de forma externa? Es decir, tenemos una serie de archivos externos, pero no tenemos los datos en contabilidad. También podéis hacer la presentación la creación del archivo zip desde Kaiconta sin problema. Lo único que vais a tener que hacer es crear la empresa, pues crearla simplemente, archivos, nuevo, una empresa nueva, con todos sus datos. Bueno, estamos en 2015, tenía que ser 2014, evidentemente, esto no lo tenía previsto. Esta es una de esas cosas del directo, pues crear una empresa nueva, con todos sus datos, lógicamente, los dígitos a los cuales trabaje y qué balances utilice, nos dan igual porque no vamos a utilizar nada, pero bueno, lógicamente, si su NIF, su nombre, su dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que tenemos creada la empresa, en el ejercicio 2014, obviamente, lo que vamos a hacer es procesos legalización de libros, desmarcaremos todo lo que tenemos aquí que sale de la aplicación y lo que haremos será añadirlo todo por otros documentos. Pues el diario, pues balances, lo que queráis, las memorias, pues un poco todo. Simplemente haciendo esto vais a obtener el mismo resultado, un archivo zip con los datos correctísimos para poder transmitirlos al registro. Es que acabo de recordar que esta posibilidad sí que sé que existe y entonces antes de que se me pasase el tema quería comentároslo. Nuria, me comentas que se presenta el escaneo de la diligencia de actas más una certificación del cierre. Claro, a ver, daos cuenta que en la diligencia de cierre del libro físico, esa diligencia la tiene que certificar alguien, que habitualmente pues ese es el Consejo de Administración, se supone, ¿no? Esa certificación, acompañada del escaneo de la diligencia de cierre, sería suficiente para certificar de forma fehaciente que ese libro ha sido cerrado y totalmente cerrado y clausurado. ¿De acuerdo? José Alberto, me pregunta si es posible pasar los libros cerrados a 31 de diciembre, confeccionados en otra aplicación, a Kaiconta para posteriormente legalizarlos utilizando Kaiconta. Bueno, yo creo que esto sí, acabo de adelantarme, no lo había leído, discúlpame, pero sí que ya has visto que es perfectamente posible. Si tienes la documentación que necesitas, no habría ningún tipo de inconveniente en que pudieses incluirlos en Kaiconta simplemente creando la empresa, poniendo los datos de la empresa y realizando el proceso de legalización de libros. O sea que lo puedes hacer sin ningún problema. Si te encuentras alguna dificultad, por favor, llámanos. Bueno, nos llamas o os recuerdo las vías de comunicación posibles. Por correo electrónico, nuestro chat o el nosotros te llamamos, que está sumamente práctico. No tenéis ni que coger el teléfono. Simplemente el apuntar vuestro nombre, el teléfono ya lo va a tomar por defecto, el motivo de vuestra llamada si queréis y enviar. Y esto ya lo recibimos nosotros en nuestro gestor de llamadas
automáticamente, sin que tengáis que molestaros más. También os recuerdo que cuando nos llaméis, aunque no nos dejéis mensaje, vuestro teléfono sí que va a quedar registrado. Emilio, me preguntas, ¿solo hay que presentar por vía telemática los libros de actas y registros de socios de empresas que se dieron de alta en el año 2014? ¿El resto se puede transcribir a los libros actuales manualmente como hasta ahora? A ver, todo lo que tengas que transcribir o todo lo que tengas que registrar en acta con fecha 2014, lo tienes que hacer telemáticamente. Y es decir, esto sí que ha sido una consulta expresa que se ha hecho al registro. Un ejemplo claro es la aprobación de cuentas de 2013. La aprobación de las cuentas del 2013 se firma o se levanta acta con fecha pues 30 de junio de 2014. Y en cambio se refiere a las cuentas de 2013. Bueno, pues esa acta tiene que hacerse telemáticamente. No puede hacerse, no se admite ya en papel. No sé si eso te aclara tu duda. Si Carmen, me pregunta si quieres presentar actas de todos los ejercicios, simplemente las escaneas en PDF. Un poco lo que os decía antes. Yo entiendo que sí. Entiendo lo que el registro deja traslucir cuando se le pregunta esto abiertamente es que en principio no se van a meter en este tipo de cuestión, o al menos no de momento. Entonces, yo entiendo que no vais a tener ningún problema si simplemente las escaneáis, lógicamente debidamente firmadas, etcétera, pero entiendo que no debería haber ningún tipo de inconveniente. Nuria, me preguntas cuál sería el número del acta a presentar. A ver, el número de orden, independientemente de que hasta ahora se hubiese hecho en formato papel, en formato CD o telemáticamente, que eran las tres opciones que teníamos hasta el ejercicio anterior, o bueno, al menos en algunos registros hasta el ejercicio anterior, independientemente de la manera en que se presenten esos libros, el número de orden corresponde habitualmente con el número de ejercicios que has presentado. O también debería coincidir con la vida útil con la vida de la empresa, ¿no? Con los años que lleva en funcionamiento la empresa. Entonces, independientemente que por primera vez este año vayas a presentar las actas de todos los ejercicios, 2013, 14, 12, 11, todos los que quieras, independientemente de eso, yo entiendo que las actas deben de tener la numeración que les correspondería. Podría ser discutible. La verdad es que podría ser discutible porque si las incluyes todas las anteriores, dado que nos dan esa posibilidad en esta ocasión, por ser la primera vez, y nos permiten presentar todos los ejercicios en un solo documento PDF, pues lógicamente ahí solamente puedes poner un número de orden. Con lo cual podría ser discutible. Habría que consultarlo. Un tema un poquito concreto. Bueno, Fernando, me haces una pregunta muy interesante. Lo que ocurre es que, claro, aquí podemos dejar volar la imaginación. Fernando, me preguntas que, ya que nos están permitiendo regularizar el tema de las actas en este ejercicio, te planteas si eso será señal de que a partir de ahora nos van a sancionar por no presentarlas. Pues, hombre, sí es una manera de verlo, evidentemente. Pero, bueno, tampoco tenemos indicios. Pues ya sabéis que en el tema de libros hasta ahora no se han planteado sanciones. No se solían plantear sanciones. No sabemos lo que va a pasar, lógicamente, a partir de ahora. Hasta ahora, desde luego, no era una práctica habitual el que pusiesen sanciones por ese tipo de cuestiones. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Marcial, me preguntas que si no tienes libro de actas y puedes presentar únicamente las del 2014. Sí, efectivamente. Hay un punto que lo deja muy claro, lo estoy buscando y te lo voy a leer textualmente, y que dice que podrán ser objeto de legalización los libros de actas de un ejercicio determinado sin que lo esté el inmediatamente anterior o anteriores. Por lo tanto, eso nos deja claro que podemos legalizar las actas en cualquier momento. Es más, tampoco puedes legalizarlas incluso, no tiene por qué ser en los 4 primeros meses del año, puedes legalizar actas en cualquier momento, ¿no? Y de hecho sucede cuando hay pues cambios societarios, cuando hay cambios de socios o cualquier tipo de cuestión que así lo requiera,
sí que se presentan, se legalizan actas que sin ser en este periodo en concreto. Y además, pues, repito, hay un punto claro que dice expresamente que vamos a poder hacerlo sin problemas. Iria, me preguntas si la memoria es obligatoria enviarla ahora o es opcional y podéis presentar solo los libros. A ver, el tema de la memoria, presentar la memoria con los libros o no, es una discusión ardua y dura. Y siempre podrás encontrar quien argumente de una forma clara que es obligatorio presentar la memoria con los libros y quien argumente todo lo contrario. Los que son de la opinión que no se debe presentar o que no es necesario o que no es conveniente, te dirán probablemente que las cuentas están sin aprobar todavía por el Consejo. Pero bueno, repito, habrá opiniones y seguramente también tan bien fundamentadas en el otro sentido, con lo cual es una decisión que me temo que vas a tener que tomar tú. Mari Carmen, me preguntas qué fecha tiene que tener la diligencia de, entiendo que de cierre de los libros los libros físicos. Hombre, ateniéndonos a que todo lo que tenemos que presentar se refiere a que tenga una fecha posterior a la fecha de entrada en vigor de la Ley 14/2013, que sucedió el 29 de septiembre de 2013, entiendo que, en términos prácticos, se reducirá a lo que haya sucedido en el ejercicio de 2014. Yo entiendo que la fecha podría ser pues la fecha es de 2014, porque es realmente cuando todo esto se pone un poco en marcha, ¿no? Pues creo que si no se me ha quedado ninguna pregunta que se me haya saltado, entiendo que no tenemos ninguna ya pendiente. En caso contrario, pues vamos, por supuesto que me tenéis a vuestra disposición por las vías de comunicación habituales para poder aclarar cualquier cuestión que se nos haya podido quedar en el tintero. Si no tenéis más preguntas, daremos por cerrada esta sesión de seminario web. Os agradezco que nos habéis prestado vuestro tiempo y os emplazo para una próxima ocasión. Y nada, agradeceros como siempre vuestra presencia y vuestra atención en este tipo de cuestiones y espero que al menos se haya aclarado un poquito algunas de las dudas que teníais. ¿De acuerdo? Gracias.